Bienvenidos. Esto es el español digital, la verdad, sin complejos. Estamos sin tapujos y yo soy Paco Vendala. Y vamos a terminar con esta tercera entrega, la serie que hemos dedicado de tres al conflicto ruso-ucraniano. Para ello, esta vez nos vamos a centrar en abordar una serie de consideraciones, porque lo que no queremos es evitar nada en absoluto. Ya hablamos de las causas que han llevado a este conflicto, hemos hablado también de su aspecto militar en la segunda parte y ahora en esta tercera vamos a tocar puntualmente alguna serie de asuntos que hemos dejado un poco, digamos, en el tintero, pero que no cabe duda que hay que tratar para dar una idea general de todo lo que está ocurriendo. Como consideraciones vamos a hablar de los crímenes de guerra, porque desde el primer momento se habló de crímenes de guerra. Bueno, bien es verdad que se habló de crímenes de guerra por parte de los Estados Unidos, la OTAN, la Unión Europea, Zelensky, Ucrania, por supuesto, en general Occidente. ¿En contra de quién? Pues en contra de Putin. Desde el primer momento Putin era un criminal de guerra. Para ello se adujeron una serie de circunstancias, una serie de hechos que salieron a la luz pública, siempre sacados, evidentemente, vamos a decir ya, por Occidente. El primero fue Bucha. En Bucha parece ser que había habido una masacre. Bien, de las fotos que nos enseñaron, había, en verdad, en las calles algunas personas maniatadas que estaban muertas, otras veces parecían estar muertas porque después hubo unas fotos en contra, etcétera. Pero es verdad que a esta hora, si realmente hubiera habido las masacres que decían que hubo, habríamos obtenido pruebas, nos las habrían presentado y nos las habrían restregado por los ojos, pues como en Hollywood. No se ha hecho. De hecho, de Bucha ya ni se habla. Luego parece ser que hubo un crimen de guerra, que es un bombardeo de una maternidad, pero enseguida se demostró que era un montaje de una influencer ucraniana que encima de una de las fotos se retrató, estaba embarazada la chica, se retrató saliendo como si estuviera huyendo de las bombas y al lado suya había uno que estaba haciendo chorizos en una hoguera. Muy difícil de creer, también eso se ha olvidado. Después, pues ahora se acusa por primera vez en firme, parece ser, a Putin, que casualidad siempre a él, de que ha realizado unas deportaciones de niños ucranianos hacia Rusia. Este tribunal europeo que le acusa, aparte de ser uno de los más desprestigiados, porque resulta que cuando intentó meterle mano a los norteamericanos por sus crímenes de guerra en Afganistán, enseguida se cerró, esa especie, digamos, de denuncia ni siquiera ha sido firmada por los propios Estados Unidos. Además, la deportación de los niños parece ser que no es tal, sino que han evacuado niños que se han llevado a Rusia, los han asignado a familias para que de momento cuiden de ellos a la espera de que termine este conflicto. Pero lo que sí se ha demostrado, porque hemos visto imágenes terribles, es de asesinatos a sangre fría de soldados rusos prisioneros desarmados a manos de soldados ucranianos. Ese crimen de guerra, más que demostrado con pruebas de los propios ucranianos, bueno, pues parece ser que a nadie le interesa y que tampoco se habla de él. Los crímenes de guerra se han utilizado como una forma de propaganda. Ha venido siempre de Occidente y han quedado siempre en entredicho, por lo menos en entredicho. Así que este aspecto vamos a dejarlo aparte, porque además hasta el propio Occidente lo ha aparcado ya, porque es que ha quedado en evidencia. El siguiente aspecto que quiero tocar es el hundimiento del buque Moscú, que es digamos, el más importante de la flota rusa, y después del ataque al puente de Crimea. Bien, al puente de Crimea se pusieron unos artefactos en un tren, parece que se lograron colocar en un tren, y al buque este Moscú, pues alguien le puso una bomba debajo de la línea de flotación y ahí quedó. Está claro que ambos ataques fueron ucranianos, pero también ha quedado claro que la tecnología, la planificación y el apoyo para realizarlos fueron occidentales, muy posiblemente incluso con material británico. Claro, esta implicación de Occidente en este tipo de acciones, pues, ¿qué quieren que les diga? Si tu amigo, el amigo de mi enemigo es mi enemigo, son casus bellis. Rusia no los está tomando en cuenta porque tampoco le interesa, como tampoco le interesa a Occidente una guerra directa, como quiere Zelensky,
entre Rusia y Occidente. Bien, son en cualquier caso acciones de guerra, lo del puente todavía estaría un poco por ver si es de guerra o es un atentado terrorista, o tiene categoría, digamos, de atentado terrorista, pero ahí queda. Desde luego se realizaron con un apoyo directo en material y planificación, por supuesto, posiblemente británico y también estadounidense, si no los ucranianos no tenían capacidad para realizarlos. La destrucción de los gasoductos Nord Stream. Bueno, esto es clarísimamente norteamericano. Primero, Biden ya se le fue, le traicionó el subconsciente y lo dijo. A los 2 meses se produce el sabotaje. Ya han llamado sabotaje, pero es que han sido los norteamericanos. Ha habido un periodista reputado, muy reputado, con informaciones que no han desmentido ni siquiera los propios norteamericanos, de que fueron buceadores norteamericanos con el apoyo también de un buque noruego los que volaron los Nord Stream. Esto es muy importante porque los Nord Stream pertenecen a Rusia, propiedad de Rusia, y propiedad de Alemania. Por supuesto, han cercenado el suministro de gas a través de ellos a Alemania, pero es que Alemania está bien afectada. Es otro casus belli con respecto a Rusia, porque los norteamericanos, que sepamos, no están en guerra con Rusia, ni nosotros, aunque sí que lo parece. Rusia, de momento, también, y entonces, y no lo va a hacer de otra manera, ha optado por callar, ha optado por considerar, pues que bueno, que las cosas son así y que no le queda más remedio que aguantarse. Pero desde luego es un casus belli. Esta es la zona en la que se produjeron esas explosiones que han reventado los dos gasoductos. A partir de ese momento, además, Alemania y también nosotros hemos tenido que incrementar la compra de gas, en este caso licuado, a Estados Unidos, que es el que, como siempre, se beneficia de estas cosas. Es un atentado terrorista de Estado. Luego ahora los Estados Unidos se tenían que autoincluir en la lista de estados terroristas, porque no se puede decir que es un simple sabotaje. Han intentado decir que había un barco velero con unos ucranianos, bueno, parece el holandés errantes. Es así. Ha sido los norteamericanos y de luego ahí queda el tema. Vamos a ver también, dentro de estos puntos, estas consideraciones, digamos, a tratar, que son importantes, no cabe duda, otros atentados terroristas, que estos han sido manifiestamente terroristas, ucranianos, reconocidos por ellos, por sus servicios de inteligencia. Uno, la bomba que le pusieron a la hija de Alexander Dugin, Daria Dugina, que la volaron por los aires. Es una persona que, bueno, puede ser rusa. Su padre, evidentemente, es ruso. Es un filósofo ruso, pero no tiene nada que ver. Bueno, pues la volaron por los aires. Y hace muy poco, una cafetería de San Petersburgo, volaron también por los aires a un bloguero que lo único que se dedicaba es a mandar noticias de la guerra, evidentemente a favor de Rusia, podemos decir. Bueno, pero es que esa es su labor. En definitiva, era ruso. Bueno, también lo han volado por los aires. Bueno, una cosa es que estés en guerra y otra cosa es que vayas a realizar atentados terroristas. Nuevamente vamos a ver quién es Zelensky. Y Zelensky, pues yo creo que está muy claro. Vamos a ver, yo creo que Zelensky no queda más remedio que tacharle de lo que es. Y creo que este dibujo lo representa muy bien. No deja de ser un títere. Primero, es un individuo que en el momento que ha empezado la guerra ha hecho desaparecer a la oposición democrática. Luego ya se convierte en un dictador. Es un individuo que ha favorecido un totalitarismo en Ucrania tremendo. Es un individuo que tiene un nivel de corrupción en las estructuras estatales ucranianas tremendo. De hecho, perdón, el caso ha sido tan gravante, tan inmenso, que hasta los propios estadounidenses le han obligado a hacer una purga. La purga ha sido de casi de 40 altos cargos. A uno de ellos, por cierto, lo pillaron en Marbella solazándose. Bien, ¿qué vamos a decir? Y luego, por supuesto, ha engañado también a su propio pueblo, al cual ha metido una guerra de destrucción tremenda. Este es Zelensky, no nos engañemos. Este es el problema. ¿Que Putin no es un santo? Pues no, Putin no es un santo, pero no vengamos a poner de demócrata, de liberal, de, perdón, defensor de los derechos humanos a Zelensky, porque en absoluto lo es. Sigamos adelante. El apoyo de Estados Unidos, OTAN, a UE, bueno, es tremendo. Es decir, aquí hemos ido siempre de misiones de paz, de interponernos en aquellos sitios donde hay un conflicto bélico para poner paz, de favorecer negociaciones de paz, aquí, allí, en todos los sitios. Bueno, pues es la primera vez
que Occidente se aúna en alimentar una guerra. Tanto es así que hasta está impidiendo que haya negociaciones de paz. Primero, con una desinformación que no tiene parangón. Es tremendo. Se han cortado todos los medios rusos de comunicación, de información. Para ir a ellos hay que buscarlos a través de las redes ocultas de Internet, prácticamente. Aquí no hay una noticia que no sea copiada de los periódicos norteamericanos, que no esté dirigida prácticamente por el Pentágono o por la sede de la OTAN. Nos están engañando, nos vienen contando que los rusos están acabados, que si son criminales de guerra, que si esto ya no están agotados, que si Zelensky lo está haciendo muy bien, que si va a hacer una ofensiva, que si está ganando, que si la libertad, la democracia, y se va viendo con el tiempo que todo es mentira. Esto es tremendo, porque nos engañan a sus ciudadanos, a nosotros. Que engañen a los rusos puede ser, que engañan a los ucranianos me parece muy bien, pero que nos engañen a nosotros, nuestros dirigentes, es vergonzoso. Además, al final va en contra de ellos. Lo más importante en una guerra también, estés en un bando o en otro, es dar una información veraz, que no quiere decir que des toda la información que tengas. Lógicamente, hay cosas que tienen que permanecer en secreto, aunque sea de momento. Pero lo que no puedes hacer es mentir, porque entonces te desprestigias. Quedas a la altura del betún y ya nadie te va a creer como está ocurriendo. Mi sugerencia es que no crean nada de lo que le digan los medios de comunicación occidentales. Busquen información contrastada y háganse su propia opinión. Pero desde luego, lo que vemos en todos los medios, televisiones, radios, periódicos y demás, de entrada hay que ponerle sordina. Y el 90% es mentira pura y dura. Las sanciones económicas a Rusia, pues no han valido para nada. Eso pensaron, como aquí todo lo vemos desde el punto de vista material, pues creemos que enseguida los rusos están como nosotros. No, los rusos es posible que los burgues se hayan ido de allí. Zara se tuvo que ir perdiendo Zara con un daño para nosotros, para un empresario nuestro, español, y ha tenido que vender hasta las 900 tiendas que tenía, porque no lo veía claro. Luego el daño ha sido para nosotros, porque los rusos no son como nosotros. Los rusos viven sin hamburguesas y viven sin Zara, cosa que a lo mejor nosotros no podemos. Una vez que les ha fallado las sanciones económicas, han dado todo el apoyo posible a Zelensky y los suyos de inteligencia, satélites y demás, que es muy importante, pero aún así parece que los resultados no son los óptimos. Y luego el armamento, ¿para qué decir? Claro que ahora ya de los fusiles hemos pasado a los cañones, de los cañones a los carros de combate, ya se habla de aviones. ¿Eso qué quiere decir? Que nos estaban mintiendo, que en absoluto la guerra la está ganando Zelensky, Ucrania. A lo mejor tampoco Rusia, pero desde luego quien la está perdiendo, aunque nada más que sea por el tiempo que se prolonga y la sangría que tiene, es Ucrania. Así que, señores, pongamos las cosas en su sitio. En cualquier caso, es la primera vez que Occidente se vuelca en alimentar una guerra. Y eso es vergonzoso. Hay que intentar poner paz. Tanto es así, punto 7, que hay casos particulares dentro de la propia OTAN. Hungría, Turquía, Croacia, Austria se han negado a entregar armas. ¿Por qué? Porque entienden que ¿para qué te vas a buscar un enemigo donde no lo tenías? Entienden que de alguna manera, cuando acabe la guerra, Rusia pasará factura dentro de lo que pueda. Entienden que es mejor no alimentar una guerra en Europa, no vaya a ser que termine salpicando. Bueno, pues la OTAN parece ser que no es tan unitaria como parecía. Luego tenemos a los refugiados, en realidad desplazados. Bueno, pues aquí hay sorpresas. Rusia ha recogido a 2,8 millones de ucranianos. Por supuesto, la mayoría van a ser del lado este, del lado prorruso. Pero es que resulta que es la que está cargando con más refugiados. Después Polonia y Alemania, sobre todo Polonia con 1,5 millones y Alemania lleva ya 1 millón. Luego está Chequia, medio millón, y luego estamos Italia, España, Reino Unido, cada uno con 170.000. Miren, esto es muy importante. Estas personas hay que alimentarlas, son desplazadas, muchos de ellos no volverán. ¿Tiene España capacidad para asumir 170.000 ucranianos, de los cuales, según estadísticas, ha habido que escolarizar gratis total a 37.000 niños? ¿Por cuánto tiempo? Nos quejamos de que por Ceuta, por Melilla, entran 100, 200, 1.000 en una patera, aquí, allí, que al cabo del año tenemos 3.000, 2.000, y hemos metido
170.000 ucranianos de golpe en los primeros meses, en 3 meses. Estamos locos. No tenemos capacidad. Que se los coman otros. Y el resto de países han metido mucho menos. Porque quitando estos que he puesto, que son los mayoritarios, los demás no pasan de 30.000. Y España, 170.000 ucranianos, de los cuales 37.000 que no saben el idioma y que muchos se van a quedar aquí, no van a volver a un país semidestruido. Estamos locos. Ahora un factor muy importante que quería tratar, aunque sea brevemente, China. China es un aliado seminatural de Rusia. En algunas cosas tienen sus problemas. Pero lógicamente China es un enemigo potencial, si no declarado, de Estados Unidos. Igual que Estados Unidos tiene un odio patológico y un temor patológico a Rusia, que sea una potencia que le haga sombra en Europa y en Asia, lo tiene mucho más a China. China hasta ahora está demostrando la más prudente, la más sensata, la que tiene más sentido común. No ha querido alimentar a Rusia, a pesar de que ésta posiblemente se lo haya pedido. Y de eso se quejan los occidentales. Nos quejamos. China, que va a dar armamento a Rusia. Bueno, es que nosotros le estamos dando a Ucrania. China es un país soberano que podrá alimentar a quien considere oportuno. Y si tú haces con uno, ¿por qué él no lo va a hacer con otro? Claro, el problema está de como China le dé por alimentar militarmente a Rusia, entonces ya lo de Ucrania apaga y vámonos. Aquí no hay capacidad para competir con esa potencia china. ¿China qué ha hecho? Poner encima de la mesa el primer plan de paz. ¿Qué dice la gente? Bueno, es que es muy genérico. Claro, miren ustedes. Cuando alguien va a intentar mediar en un conflicto bélico, lo primero que tiene que hacer es presentar algo muy genérico, un marco, digamos, ambiguo, para que las partes se avengan al menos a estudiar. Luego, hablando con uno y con otro, puede concretar un poquito más para que se avengan a sentarse en una mesa en un país neutral. Y luego ahí, a puerta cerrada, pues se batirán el cobre. Pero China es la única que ha puesto una propuesta de paz, de negociación, para empezarla al menos, comenzando por un alto el fuego. Bueno, pues Occidente no ha querido, Ucrania no ha querido, seguimos alimentando una guerra. Cuidado, que nos puede rebotar. ¿Y si a China le da por alimentar a Rusia, militarmente hablando? Pues se ha acabado. No hay aquí potencia para alimentar a Ucrania. Y por último, el papel de España, que está siendo ridículo. Pero a nosotros, ¿qué nos va y qué nos viene realmente en Ucrania? Nada. Nos estamos buscando enemigos, Rusia, Bielorrusia, donde no los teníamos. Estamos empezando a comprar gas a los Estados Unidos licuado que no teníamos por qué comprar. ¿Ganamos algo? Estamos alimentando a 170.000 ucranianos que han entrado de golpe. No tenemos potencia, si tenemos unas fuerzas armadas paupérrimas, y encima hemos hecho el ridículo de darle 6 carros que no funcionan. Pero no tenemos siquiera un poquito de vergüenza. ¿Qué nos va y qué nos viene? Con ese atlantismo, ese la OTAN. Si el enemigo lo tenemos en el sur, que es Marruecos, y dentro, que lo tenemos en Cataluña, en Vascongadas, y empieza a florecer como los champiñones, en Galicia, en Valencia, en Baleares, en Navarra. Estamos locos. Bien, visto esto, vamos a pasar ahora también muy rápidamente, porque no quiero alargar estos vídeos, a unas pequeñas conclusiones que de todas formas pues no me resisto a comentar. Primero yo creo que ha quedado claro una cosa muy importante, que esto no es una guerra entre Ucrania y Rusia, no. La realidad es más compleja, como siempre ocurre con estas cosas. Es una guerra de Estados Unidos, mediante la OTAN y la Unión Europea, que somos los paganinis, contra Rusia y contra los propios países europeos. Estados Unidos veía que Rusia se levantaba, no estaba dispuesto a soportarlo, y mucho menos a que fuera el primer abastecedor energético de Europa Occidental. Y eso no lo podía soportar. ¿Cuáles son las claves? ¿Por qué se llega al conflicto? Vamos a repetirlas. Es una provocación de Estados Unidos desde hace una década o un poco más. Primero, no disolvió la OTAN cuando su enemigo único declarado era el Pacto de Varsovia, año 91. Después, no solamente con eso, sino que siguió expandiendo la OTAN hacia Rusia. ¿Por qué? No lo podemos entender. Hombre, porque tienen un temor y al mismo tiempo un odio patológico a Rusia. Recordemos que las invasiones a Rusia le han venido siempre de Occidente. Fue Napoleón
y fue Hitler. Y nosotros no les hemos invadido, pero le estamos tocando las narices con una guerrita. Luego apoyó el golpe de Estado de Euromadián. Procuró la caída de Yanukovych, que era un moderado, quería entenderse con las dos partes, Rusia y Occidente, no lo permitió. El engaño de los acuerdos de Minsk es fundamental, porque está declarado por Merkel y por Poroshenko, dos de los firmantes de los acuerdos con Putin, que era un engaño a Putin. Luego a Putin se le ha dado toda la razón, se quiera o no se quiera. En un engaño también a Zelensky, por los norteamericanos le dijeron que iba a tener todo el apoyo, sí, pero lo que no le dijeron es que era un apoyo material, no de hombres. Zelensky pensó que iba a tener mañana mismo allí 500.000 de norteamericanos con su potencial militar. No, le engañaron. Y Zelensky a su vez ha engañado a su pueblo, porque pensó que aquello iba a ser un paseo militar y que iba a coger el Donbass entero, iba a masacrar a los prorrusos y encima le iba a dar una lección a Rusia. Otra mentira más de Zelensky. Pero es que los Estados Unidos también nos han engañado a nosotros. La destrucción del Nord Stream nos ha dejado sin el gas ruso, que era barato y fundamental. Y ahora se lo estamos comprando a los norteamericanos, que hacen negocio. Además de hacer negocio, ¿con qué? Con su industria armamentística. Porque alimentar la guerra supone eso. Supone tener que comprarle armamento o pagar ese armamento que estamos comprando hasta en Indonesia, porque nos hemos quedado sin arsenales. Y además, ahora Estados Unidos impide que haya unas conversaciones de paz. A la oferta china ha dicho que no, ha dicho que lo dijera Zelensky, pero lo han dicho ellos. Luego quiere seguir con el desgaste de Rusia y de la Unión Europea, que no entiendo qué hacen nuestros dirigentes. ¿Cuáles son los fines? Lo repetimos muy rápidamente. Impedir el renacer de Rusia, desgastándola económicamente. Impedir que sea el principal suministrador de energía a los países europeos, enemistándola para siempre con nosotros, porque las cosas hemos vuelto a la Guerra Fría, que se había acabado hacía mucho, y evitando también que combata el nuevo orden mundial que está imponiendo Estados Unidos y Gran Bretaña. Y luego intentar que rompa el dominio unipolar de Estados Unidos, que permanece desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora. Ese mundo que tanto Rusia como China amenazan, porque son potencias. Impedir también las tentaciones de los países europeos de desligarse de ese dominio de Estados Unidos y beneficiarse ¿qué? Económicamente, energéticamente, en la industria militar y asegurar su dominio, su imperio. Todo eso es lo que hay detrás de este conflicto ruso-ucraniano, que no es tal. Es un conflicto de Estados Unidos contra Rusia. Por último, una consideración muy rápida. ¿Puede haber una guerra nuclear? No, radicalmente no. ¿Por qué? Porque los norteamericanos, que han liado todo esto como tantas cosas, son malvados, pero no son tontos. Los rusos pueden ser también un poco malvados, pero no son tontos, igual que los chinos. Una guerra mundial, tercera guerra mundial, una guerra nuclear sería la destrucción de todos. Fíjense un detalle importante, que no hay que olvidar nunca. Los Estados Unidos nunca han tenido una guerra ni la han permitido en su territorio, en su país. Después de la guerra de secesión norteamericana, 1860-65, nunca han sufrido, excepto el ataque a las Torres Gemelas y al Pentágono, nunca han sufrido una guerra en su propio territorio, es decir, nunca se han desgastado, nunca han tenido carreteras bombardeadas, fábricas destruidas, ciudades, muertos a miles, no. Las guerras siempre han sido en terceros países. En la primera y en la segunda, además, entraron, qué casualidad, siempre 2 años después de haberse iniciado respectivamente, cuando ya los contendientes empezaban a estar exhaustos. Entonces llego yo con la bandera y con el 7º de caballería. ¿Van a permitir una guerra nuclear? No, porque saben perfectamente que entonces la mitad de Estados Unidos quedaría destruido. ¿Van a permitir una tercera guerra mundial? Tampoco, aunque sea en territorio europeo, porque ya tampoco tienen esa capacidad. Así estamos. ¿Cómo se va a desarrollar esto? Seguimos a la espera de esa famosa, tremenda ofensiva ucraniana. Dicen que ahora en primavera, la primavera ya se va acabando, vamos a entrar en el verano y parece ser que no hay visos. Y desde luego los rusos están atrincherados, siguen dominando el 17% de Ucrania, a pesar de que han sido muy ineptos, según nos dicen, y están a la espera y reforzándose militarmente, y siempre está la baza china pendiente. ¿De qué? De cómo evolucionen las cosas.
Soy Paco Vendala, esto ha sido Sin Tapujos, dedicado al conflicto ruso-ucraniano. En realidad, Estados Unidos-Rusia con Ucrania y Europa como campo de batalla. Esto ha sido Sin Tapujos y somos el Español Digital. Muchas gracias a todos.